Este es el primer Aceptoblog número uno. Seguramente para el número 2 tenga el cabello bastante más corto y la barba también. Estoy haciendo este video el jueves 26 de enero, un día antes de irme a Lima. Mañana viernes llego a Lima y el domingo son las audiciones, y acepto las audiciones presenciales. Quiero hacer esta serie de videos, este videoblog, para poder registrar cómo me siento ahorita con todo lo que está pasando con Acepto, porque realmente me hace muy feliz y me emociona muchísimo todo lo que está ocurriendo. Y ya que Acepto es un musical, creo que el mejor lugar para hospedar este video va a ser Showstopper. Acepto es un musical de media hora que escribí en el año 2015, en verano del 2015 para ser exactos. O sea que por estas fechas yo ya estaba escribiendo seguramente Un baile que no signifique nada, que fue una de las primeras que escribí. Poco tiempo después de tener la primera versión de Acepto, le pedí a Federico Abril que reescribiera el musical bajo su criterio dramatúrgico, porque claramente la primera versión de Acepto es impresentable, la que escribí yo solito. Yo no era dramaturgo y había leído obviamente lo que había escrito Fede, lo admiraba un montón, y nosotros ya estábamos trabajando en otro musical, en mi primer musical, La manzana de Adán. Y fue el mismo proceso, ¿no? Yo lo escribí solo y luego se lo pasé a Fede para que lo corrija, lo reescriba. Y La manzana nunca se estrenó, pero Acepto, yo sí siento que es claramente un hijo de Fede y mío, ¿no? Porque están ambos estilos confluyendo y es lo que le dan al musical también su esencia, su identidad. Acepto siempre fue pensado como un musical corto. De hecho, en la primerísima versión, cuando Federico todavía no había aportado su magia, el subtítulo, digamos, del musical era un musical de 20 minutos. Luego cambió a ser una boda en media hora, cuando entró ya Fede y lo pudimos ampliar, ¿no? Complementar. Como era un musical corto, cuando se lo presenté a un amigo productor para ver la posibilidad de ponerlo en escena, también le sugerí que podía ser Acepto y otro musical más. Y él me dijo, no, ¿qué tal si son tres musicales de media hora? Porque si son solo dos, igual es una hora, es poquito. Y así fue que nació Zapping, tres musicales en uno. Zapping estrenó en septiembre del 2016 y significó mi primera vez como autor en el teatro musical peruano, mi primera temporada de autor. Fue una temporada bien accidentada, en realidad, pasaron muchas cosas. Nos quedamos sin director a un mes del estreno. O bueno, propiamente lo que pasó fue que cambiamos de director, esa es la verdad. Me acuerdo que también un día antes del lanzamiento físico del CD, porque grabamos un CD, un día antes de que mandáramos el máster y que se sacaran todas las copias y se vendiera ese día en las funciones, un día antes el CPU del productor musical quemó y ya habíamos promocionado el disco, ya había preventa hecha. Y incluso uno de los actores se rompió un dedo. Pero con todos los accidentes que puede haber tenido Zapping, realmente fue uno de los mejores momentos de mi vida. O sea, yo atesoro cada momento de Zapping. Fue una experiencia inigualable. Zapping tuvo muy buena recepción del público, el público lo amaba, y también de la crítica. En la época que estrenamos, hacer teatro musical de autor era descabellado. O sea, había gente que hacía esas cosas, pero era algo como muy de nicho, ¿no? Y nosotros de la nada, pues estábamos ahí en el Ricardo Palma, las funciones se llenaron, ganamos premios, ganamos cosas del oficio crítico, los premios Aibal. Lo hicimos además con banda en vivo, entonces yo siento que realmente era como una disrupción, un error en la Matrix. Pero si tengo que ser así súper honesto y franco y transparente conmigo mismo, la verdad es que el montaje nunca estuvo en el nivel en el que a mí me habría gustado que esté. Hubo cosas que sí, que estuvieron en muy buen nivel, ¿no? El vestuario, la escenografía, las luces, el nivel actoral de los tres actores, sí, eran muy buenos actores. Pero por otro lado, también el sonido en vivo fue bien desastroso. Se perdieron prácticamente todas las letras de mis canciones. Felizmente salió el disco, pero es fatal pues para un autor pues que sus letras no se entiendan. Y por otro lado, el nivel de afinación de los actores, afinación vocal, de técnica vocal en general, no era muy bueno tampoco, de ninguno de los tres. Y eso hacía que también las canciones tuvieran muchas desafinaciones o algunas armonías nunca se entendieron. Y son cosas que creo que en ese momento las pasé por alto a pesar de que me dolían, pero con el pasar de los años siempre me afectó. Y en esos mismos meses en los que estábamos estrenando y haciendo la temporada de Zapping, Daniel Fernández y yo estábamos coescribiendo o empezando a escribir La Loca del Frente, mi siguiente musical, ¿no?
Entonces, los años siguientes, 2017, 2018 y sobre todo 2019, que fue cuando se estrenó La Loca, pues yo estuve más enfocado en terminar mi nuevo musical y descuidé muchísimo a Acepto. De cuando en cuando Acepto volvía en escena para una o dos funciones con el elenco original, pero digamos que en líneas generales nunca pudo tener una temporada para él solito, ¿no? Para Acepto solito, una temporada exclusiva de Acepto. Nunca lo logró fuera de Zapping, digamos. Hasta que, después de la pandemia, después de haber estrenado La Loca del Frente, qué sé yo, en el 2021, si no me equivoco, unos chicos de Arequipa piden la licencia de Acepto para hacer Acepto en su ciudad. Al cabo de unos meses recibí otra solicitud de otra ciudad que no se concretó, pero el hecho de que ya me hayan pedido Acepto en dos lugares, en Arequipa sí se estrenó y en el otro lugar, que no diré dónde es, no se llegó a concretar o pasaron cosas, pero ya el hecho de que llegara info de que Acepto se quería hacer en otras partes me hizo a mí tomar conciencia de que había descuidado durante demasiados años una joya, como un gran tesoro que me había dado el universo o Dios, que yo tenía en mis manos y que estaba ahí empolvándose en un cajón. Así que decidí usar toda mi experiencia en teatro musical de los últimos 6 años y darle su lugar a Acepto. Entonces lo primero que vi que necesitaba el musical era tener un disco en plataformas digitales, porque el disco de Zapping, ese que les he contado, que el CPU que se me logró, nunca estuvo en plataformas digitales, solo existió en material físico, en disco físico, lo cual ahorita en el 2023 suena a una locura, ¿no? ¿Quién haría eso? En el 2016 todavía era un poco más común, pero bueno, han pasado varios años y se ha podido hacer, pero lamentablemente ese fonograma, o sea, los dueños de un disco son los que invierten en ese disco, ¿no? Entonces las personas que invirtieron en ese disco, que son los dueños de ese fonograma, no desean poner ese disco en plataformas digitales, entonces yo no puedo hacer nada más por ahí, así que decidí hacer mi propio disco de Zapping, con mis propios recursos, a mi manera, y también pensando un poco en cómo concebí yo el musical, porque Zapping tiene 4 instrumentos, principalmente piano, bajo, violín y batería. Pero Acepto fue concebido para ser piano y voz. Acepto lo compuse en piano y voz y puede funcionar así. Entonces el disco fue como se concibió. Y grabé yo el piano, grabé yo las voces de Jules, invité a 2 amigos más, a Renato y a Lali, para que grabaran las voces de Zeus y de Liz. Y Acepto pudo tener su estreno digital, por fin después de muchos años, a piano y voz. Y luego de eso yo siento que fue un acto psicomágico poner Acepto en plataformas digitales, porque llegó la confirmación de 2 eventos que han sido alucinantes, han sido surrealistas creo yo, que es que Acepto se estrena en Bolivia ahora, en Bolivia se estrena en febrero y en Canadá se estrena en marzo. Entonces siento que la confluencia de estas 2 nuevas noticias a mediados del año 2022 hizo que ya despertara en mí una gran pregunta, ¿no? ¿No será esta una invitación del universo a yo hacer mi propia versión de Acepto ahora con los recursos que tengo, con la experiencia que he ganado en los últimos años y desde mi propia visión del mundo, de estos chicos, de estos personajes? Y así fue que empecé a considerar la posibilidad de Acepto Lima 2023. Hice una lluvia de ideas con Pepe, mi novio, y en todas las lluvias de ideas, en todas las posibilidades estaba Acepto. Era una posibilidad, era lograble como productores. Y nos dimos cuenta que no solamente era una buena idea, sino que además era el momento preciso para hacerlo. Por cómo yo me siento en mi vida, por las herramientas que he ido consiguiendo en los años, siento que tengo ya la capacidad de darle a Acepto la dimensión que le corresponde. Y con esto no estoy hablando de una bruja que vuela o un candelabro que se cae en el final del primer acto, sino la dimensión artística que yo creo que la obra merecía, solita ella. En su propio universo, en su propio mundo, en su propia fantasía, en sus propias convenciones, en sus propios códigos, en su propia verdad. Entonces así nació la idea de hacer las audiciones, ¿no? Las audiciones de Acepto. Una de las experiencias más chéveres que recuerdo del teatro musical y de mi vida en general son las audiciones de Gris, el musical de Primer Nivel Entertainment del año 2014. Esa fue mi primera dirección coral profesional y el director, Henry Gurmendi, de ese montaje, felizmente Henry era el director, porque Henry realmente impulsa muchísimo las audiciones abiertas, es algo que a él le motiva mucho a hacer en sus montajes. Entonces tuvimos una audición larguísima, ¿no? Fue todo el día, en la que vimos cientos de personas, tanto para los roles de ensamble como para algunos protagónicos. Es cierto, los roles, digamos, más mediáticos ya estaban tomados, Sandy,
Dani, pero otro resto de personajes importante, el grueso del elenco, pues lo elegimos en las audiciones abiertas y fue una experiencia increíble, no solamente porque siento que es lo justo, es lo democrático, es como un compromiso con la comunidad artística hacerlo, romper tus argollas y entregarte a conocer gente nueva para que la industria avance, pero además de eso, es muy inspirador, o sea, yo recuerdo haber llegado ese día, creo que fue domingo, a mi casa y sentir que quería crecer más yo como artista, gracias a que vi a muchos artistas ser increíbles en sus audiciones. Así que bueno, no fue tampoco un gran dilema, yo ya tenía esa experiencia y quería replicarla, ¿no? Entonces hicimos audiciones abiertas para Acepto Lima 2023, inserte reel aquí. Audiciones abiertas para Acepto el Musical versión Lima 2023. ¿Qué voy a hacer con el buque? Las audiciones constaban de 2 etapas, una primera virtual mediante un video y una segunda presencial en un callback con las personas más capaces, más aptas de este primer filtro, ¿no? Considerando que en La Loca del Frente, cuando hicimos las audiciones para La Loca, fueron a audicionar 8 personas, yo me esperaba en Acepto un máximo de 30. Vieron como que 30 para mí ya era wow, uy, 30, ahora cómo vamos a hacer con 30 personas ahí. Bueno, pues terminaron audicionando 108 personas, pero en verdad fueron 121 videos porque 13 personas mandaron audición doble, o sea, para Jules y para Zeus, o sea, fue una bestialidad. Obviamente fue agotador, no voy a mentir, ese día, o esa noche, mejor dicho, me fui a dormir destruido, me dolía la espalda, me dolía la cabeza. Tuvimos que hacer un montón de pausas, me acuerdo, porque cada 20 o 30 videos descansábamos un rato porque ya el agotamiento también nos predisponía al filtro, ¿no? Entonces queríamos ser también objetivos, o sea, parábamos, fueron muchas horas. Pero más allá del cansancio, volví a sentir eso tan increíble que sentí en Gris. Esa inspiración, esa como, wow, ver gente que no veía hace años, exalumnos, que no veía desde, no sé, desde que enseñaba yo en De Art hace como 8 o 10 años, verlos interpretando, cantando a tan buen nivel. Ser testigo de esa evolución es un privilegio hermoso. Claramente lo doloroso viene después, ¿no? Cuando tienes que decir que no, que creo que es algo que es feo siempre, ¿no? Decir que no, filtrar, descartar gente. Teníamos que elegir a 12 personas de 108. Quisiera decir que tuvimos criterios matemáticos exactos, precisos, que hacíamos una sumatoria y de pronto nos salieron los 12 con mejor puntaje, pero sería mentir. Hicimos varios filtros, el primero fue filtros vocales, justamente por eso era un video cantando, filtros de afinación, filtros de técnica vocal, filtros de verdad escénica, a quienes se comprometían realmente con el personaje, quienes estaban solamente cantando, descartados. Pero ahí igual nos quedaron como 50, entonces luego tuvimos que pasar al filtro de edad, primero con una tolerancia amplia de la edad, pero luego ya como que volviéndonos cada vez más específicos porque nos seguía quedando mucha gente y al final literal, o sea, descartamos hombres que parecieran mayores de 30, chau. Mujeres que parecieran menores de 28, chau. Y así, boom, nos quedamos con 20 más o menos, pero igual era muy difícil. O sea, terminar en 12. Tuvimos que optar por el criterio más determinante, creo yo, pero al mismo tiempo más relativo de una audición, que son los gustos personales. Más allá del talento de cada actor, que creo que es dificilísimo de cuantificar, lo que hicimos fue, o bueno, lo que hice yo al menos fue imaginarme quiénes calzaban mejor en mi prospecto, ¿no? En mi imaginario. En otras palabras, quiénes me iban a significar menos trabajo de dirección también, ¿no? Quienes estaban ya más cerca de lo que yo necesitaba para los personajes. Todo esto al ojo, obviamente, porque muchos de los chicos yo no los conozco, o si los he visto en algún lugar, nunca he trabajado con ellos, así que no sé realmente si se puedan dirigir o no, eso lo sabré el domingo. Pero bueno, al final del día una audición es eso, ¿no? Entregarnos a los criterios ajenos de otros artistas y sabiendo que incluso haciendo la mejor performance de nuestra vida, aún así podemos no encajar en el criterio o no encajar en lo que buscan las personas que están haciendo el casting. Y bueno, al final sí pude llegar a 12 artistas que admiro y respeto muchísimo porque realmente sus audiciones están increíbles, o sea, a nivel de entrega en el personaje, ¿verdad? De comprometerse con la realidad imaginaria, pues muy bien, a nivel vocal muy bien, a nivel de edad muy bien, a nivel de haberse aprendido el material muy bien, a nivel de propuesta muy bien, con su vestuario, con sus elementos, qué sé yo. Me siento súper emocionado, me siento realmente muy emocionado porque sé que sean quienes sean las 3 personas que interpreten a Jules, Zeus y Alice,
de estos 12, sé que están estos personajes que amo tanto en buenas manos, en gente que va a apreciar y valorar muchísimo la oportunidad y que confía también en que yo obviamente voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que el musical tome la dimensión, como ya dije, la dimensión que le corresponde a mi criterio y me hace muy feliz. Así que nada, tengo muchas ganas de que sea domingo. Obviamente después del domingo vendrá el Acepto Blog número 2 con todos los detalles del callback y para contarles cómo me siento, ¿no? Pues si siento que estoy seguro de quiénes son, cuáles son las decisiones que he tomado, qué sé yo. No quería dejar pasar la oportunidad de documentar, de tener registrado en algún lugar cómo me siento ahorita, porque es un nivel de ilusión, de así como de ensoñación muy grande. Y quería compartirlo, pero también quería que esté registrado para que yo en otro momento lo vea, porque quizás cuando viaje a Lima mañana o cuando me mude un ratito a Lima para dirigir la obra, pues por el mismo trajín de estar en Lima, por el mismo estrés de montar un musical, seguramente se me va a olvidar esto y quizás pierda un poquito del brillo que tengo ahorita en los ojos y de la sonrisa que tengo. Pero acá está registrado. Para eso está este video, para eso está este blog. Así que nada, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.